I am a project management student at UNAD. I am going to present the project titled Vocational and Career Mentoring Develop Skill for a Comprehensive Professional Future. Bueno, este proyecto tiene como título Mentoría Vocacional y Laboral, formando habilidades para un futuro profesional integral. En esta pequeña exposición vamos a hacer una introducción de por qué ese proyecto, vamos a hablar qué es el mentoring, cuáles son los objetivos, cuál es la metodología que nosotros utilizamos en la prueba piloto, los resultados y unas pequeñas conclusiones. Bueno, ¿por qué este proyecto? En los colegios, sobre todo en los grados 10º y 11, hemos notado una alta desorientación en los jóvenes acerca de cuál es su proyecto de vida. Faltan programas estructurados en los colegios. Notamos también una desconexión entre la escuela y el mundo laboral. Entonces vemos a un chico que sale de su colegio pero no tiene claro cuáles son las carreras que tienen una alta demanda. También notamos una necesidad de acompañamiento real y humano en estos jóvenes. Bueno, realizamos un árbol problema y identificamos un problema central que dice: estudiantes de grado 10º y 11º no reciben orientación suficiente para tomar decisiones sobre su futuro profesional. Entonces vemos a un estudiante que tiene muchas dudas acerca de cuáles son las carreras, quizás vienen muchas ideas, estudiar una medicina, estudiar una ingeniería, pero no tiene claro o no se ha definido una exactamente. Bueno, dentro de ese problema identificado existen unas causas. Una de ellas es la falta de información sobre el mercado laboral. Entonces el estudiante no tiene claro sobre cuáles son las carreras que tienen una alta demanda. Vemos también una escasa participación en la familia. Entonces ese padre de familia que no tiene una comunicación de su hijo para ayudarle a identificar cuáles son las habilidades que él posee. Vemos también una ausencia en los espacios de exploración vocacional en los colegios. Dentro también de ese problema están las consecuencias, y es que vemos a un chico que deserta de su carrera. Entonces inician una carrera pero no la terminan, y quizás comienzan otra y tampoco y no terminan ninguna de las que eligió, o muy posiblemente ese estudiante pues terminó una de esas carreras elegidas, pero resulta que estudió una que no tiene una proyección laboral bastante alta. Entonces vemos a ese estudiante en desempleo. También vemos decisiones erradas en los jóvenes acerca de su futuro. Entonces comienzan a estudiar carreras que no les gusta o carreras que le recomiendan sus familiares, pero es algo que no va de acuerdo a sus habilidades. Bueno, ¿en qué consiste este programa de orientación vocacional? Entonces, este programa busca promover el conocimiento y la exploración en los intereses del proyecto de vida de los jóvenes de los grados 10º y 11º. Entonces, este programa tiene una estructura en 3 fases. La primera fase se llama Formando el Ser, la segunda fase se llama Formando el Hacer y la tercera fase se llama Formando el Ser para el Hacer. La primera fase nosotros vamos a formarlos en esas habilidades blandas. El chico va a identificar cuál es la necesidad de sus habilidades. ¿Cuáles? Tenemos el liderazgo, el manejo de las emociones, tenemos la comunicación asertiva. Hay un número grande de habilidades blandas, entonces formamos al chico según sea su necesidad. También lo vamos a acompañar junto con profesionales en la psicología para revisar cómo está ese autoconcepto y esa autoestima acerca de las habilidades de ellos mismos. Entonces el estudiante termina en esa fase y entra en la segunda fase, que es la fase Formando el Hacer, donde él explora cuáles son los sectores económicos al que se siente identificado. Uno de esos sectores está la salud, están las ingenierías, está el arte, tenemos varios sectores. Entonces el estudiante elige uno de ellos y en compañía de un mentor le va a ayudar a explorar sus carreras. Entonces el estudiante va en compañía con ese mentor a una empresa, tiene un aprendizaje experiencial y se da cuenta realmente que si esa carrera que va a elegir, a eso se va a dedicar el resto de sus días. Y ya la tercera fase, que es ya integrar la primera y la segunda fase, Formando el Ser para el Hacer, donde el estudiante pues ya va a tomar decisiones y va a decir: realmente a eso es lo que me voy a dedicar y este es mi proyecto de vida.
Bueno, ese programa tiene unos objetivos. Dentro del objetivo general es evaluar la necesidad de orientación vocacional de los estudiantes de los colegios públicos, donde vamos a proponer ese programa de mentoría vocacional. Los estudiantes van a ser formados en esas habilidades blandas, vamos a hacerles ese acompañamiento junto con los mentores especializados en esas áreas o en esos sectores económicos, y vamos a conectarlos con el mundo laboral a través de las experiencias o de las prácticas que tienen con las empresas que se han vinculado a ese proyecto. Bueno, entonces antes de continuar voy a explicar qué es el mentoring. El mentoring es una relación de guía entre el mentor y un estudiante. Entonces es una persona cualificada, es una persona entrenada, es una persona que tiene un alto conocimiento en un área específica que va a ser formado a ese estudiante. Entonces el mentor no solamente le va a dar un apoyo académico y profesional, sino que también va a tener un apoyo emocional y va a promover el autoconocimiento en este joven para la toma de esas decisiones. Bueno, nosotros realizamos una prueba piloto en el colegio o en la institución educativa Oriente Miraflores del barrio Morro Rico de la ciudad de Bucaramanga, cuyo objetivo fue medir el nivel de orientación vocacional y explorar los intereses, las percepciones y las necesidades en estos jóvenes, y notamos en esos resultados que realmente este proyecto aportaría muchísimo a las necesidades de los colegios. Antes de hablar de los resultados, utilizamos una metodología, un enfoque cualitativo y cuantitativo, o sea, no solamente números, sino también explorar lo que los estudiantes dijeron. Con los instrumentos que utilizamos fue una encuesta, una entrevista, y bueno, la muestra es de 100 estudiantes de los grados 10º y 11º de la institución educativa Oriente Miraflores. Bueno, entonces nosotros realizamos una encuesta cuyas preguntas, alguna de ellas es: ¿tienes claro qué hacer después del colegio? ¿Has recibido orientación vocacional? ¿Qué te interesa estudiar o hacer? ¿Qué carreras enfrentas para seguir estudiando? ¿Te gustaría recibir mentoría o acompañamiento vocacional? Entonces, mientras los estudiantes realizaban esa encuesta, ellos decían: la verdad, nosotros no hemos recibido orientación vocacional y sí que lo necesitamos. No tenemos claro exactamente de cuáles son las becas, de cuáles son las universidades y cuáles son las carreras que realmente yo debería estudiar. Bueno, entonces los resultados son: el 65% de los estudiantes no tienen claro sobre qué carrera estudiar. El 80% quiere recibir una mentoría, quiere recibir la experiencia de una persona que ha pasado por esos lugares en los que ellos todavía no han pasado. El 70% no ha recibido una orientación vocacional efectiva. Entonces vemos una necesidad bastante grande en los colegios. Bueno, dentro de esos resultados encontramos unas barreras que se han identificado. La falta de recursos económicos, entonces son estudiantes de estratos bajos o que no tienen recursos, tienen poca información sobre las carreras que tienen una alta demanda, que realmente son las que se necesitan en el siglo XXI realizar, y tienen, pues bueno, como lo habíamos hablado anteriormente, hay dificultades en la familia, entonces muy posiblemente ese padre no se comunica con ese hijo. Las preferencias destacadas es que el estudiante refiere que ellos necesitan esas sesiones presenciales y también grupales, donde se escuchen la experiencia de otros, que los motiven y que los ayuden. Desean conocer esas experiencias reales de los profesionales. Bueno, también los estudiantes solicitan temas como habilidades para el trabajo en equipo, el manejo de las emociones, necesitan información acerca de las becas también. Bueno, entonces vemos que este proyecto impactaría muchísimo a los colegios de la ciudad de Bucaramanga, porque los estudiantes tendrían más claridad acerca de su futuro, acerca de las carreras que ellos deberían estudiar, tendrían una mayor confianza o autoconfianza de ellos mismos acerca de sus habilidades, tendrían también interés por estudiar y continuar sus estudios superiores, y también identificarían cuáles son las fortalezas, en qué ellos son buenos y para qué se deberían dedicar en su proyecto de vida. Bueno, vemos en este proyecto que tenemos unos retos y también unas recomendaciones. Dentro de este proyecto nosotros vamos a realizar
unos talleres vocacionales, unas sesiones individuales, unas sesiones grupales. También en esas sesiones nosotros vamos a involucrar a las familias porque vemos que hay una disfuncionalidad en esa comunicación en las familias. También es necesario crear una red de mentores dentro de los colegios, los maestros que están involucrados en las enseñanzas con los estudiantes también serían mentores para estos estudiantes. Y vamos a ampliar, por supuesto, este programa a más instituciones de Bucaramanga. Bueno, entonces ya para terminar este proyecto, una de las conclusiones es que el mentoring funciona, el mentoring transforma vidas, el mentoring es viable, es replicable y es necesario. Porque si yo tengo una persona que me motiva, una persona que tiene un legado, una persona que me va a inspirar, yo voy a seguir a esa persona. Entonces, este programa ayuda a que los jóvenes puedan construir un proyecto de vida con sentido. Bueno, muchísimas gracias. Aquí les dejo una siguiente diapositiva donde está pues mi marca personal a las alturas, formando el ser para el hacer, donde pues ustedes me pueden buscar en Instagram y ahí pues cualquier información que deseen, cualquier duda que tengan, cualquier pregunta, con mucho gusto. Tenemos los 15